Hello, remote. Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos a lunes, hoy nos espera un reset semanal tras un largo fin de semana. Hoy toca volver a la rutina, está la compra semanal, tengo que poner varios textiles a lavar, ya he puesto una lavadora por cierto, tengo que ordenar la casa, limpiar el suelo, en fin, todas las tareas típicas para mí de lunes. Esta mañana ya he ido al supermercado, el vídeo comienza un poquito más tarde porque también tenía tareas que hacer fuera de casa, pero bueno, también cuento con la ventaja que mi madre recoge a Ismael del colegio, van a pasar tarde juntos, así que este tiempo que había perdido haciendo ciertas tareas fuera de casa las puedo aprovechar porque tengo el tiempo extra. Bien, pues ya fui al supermercado, compré muchísimas cosas, hice una compra bastante grande. Semana pasada hicimos la limpieza profunda en frigorífico, estaba prácticamente vacío. Hoy quiero hacer unas cuantas preparativos de comida, sobre todo la carne para congelar, con el fin de tener provisiones para Pascua. Y bueno, compré también la sal para lavavajillas porque ayer me quedé sin la sal, como ya era muy tarde, los supermercados estaban cerrados, pues puse el lavavajillas sin la sal. Espero que esto no le haga estropear. Y esta semana me toca la limpieza profunda en la cocina, inclusive la limpieza profunda del lavavajillas. También compré este líquido que se pone para la limpieza de los lavavajillas. Y bueno, hoy por hoy voy a llenar la lavavajilla con todos los platos que se han quedado del desayuno, también cierta cantidad de los platos que se han quedado de la cena. Ayer los tenía muchos. Los domingos la verdad es que se llena bastante el tema del lavaplatos, así que toca poner un lavavajillas extra. Pasamos a la siguiente tarea y es el planchado de normal. Como forma recurrente suelo planchar por las tardes cuando Ismael tiene su rato libre para ver la tele. Yo pongo a su lado para hacerle compañía y me pongo a planchar. Esta tarde, como va a venir bastante tarde, prefiero planchar a primera hora del día. Y esta tanda de ropa es la que puse a lavar esta mañana a primera hora y antes de salir fuera pues la puse ya a secar. Ahora mismo me toca también lavar el textil de la cama del dormitorio, el textil de la habitación de Ismael. Hoy también es el día en el que suelo lavar la funda del sofá, las fundas de los cojines, en fin, hoy es también el día de gran lavadora. Y la verdad es que los días en los que tengo dos tandas de ropa para lavar, tengo que también lavar el textil de la cama, tener una secadora me acelera bastante el tiempo, mientras que se lava una tanda de ropa, otra tanda de ropa ya se está secándose en la secadora. En verano, cuando pega mucho el sol y se puede secar la ropa rápidamente, la ropa que son las prendas nuestras la tiendo en el tendedero fuera, sin embargo el textil grande sigo secando en la secadora. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. El planchado, como siempre, ha sido bastante rápido, me ha llevado 15 minutos. Ahora os quiero enseñar el estado del salón, sobre todo, chicas, el estado del suelo del salón. Los domingos solemos jugar al cine. En la última hora de la tarde nos hacemos palomitas, nos ponemos una película. Ahora estamos viendo el Kung Fu Panda 3 y bueno, comemos palomitas, vemos la peli y después nos vamos a dormir. Evidentemente el suelo después de las palomitas está igualito como en un cine. Hora de poner el orden en toda esta zona. Hoy sí que voy a lavar la alfombra, voy a lavar todas las mantas, la funda del sofá, los cojines, en fin, todo lo que os había comentado. Lo que sí que es verdad, apartaré el sofá y no voy a aspirarlo enseguida, porque mientras que se están lavando las fundas, mientras que se están secando, van a pasar unas cuantas horas y los gatos siguen subiendo al sofá sin funda, siguen ensuciándolo. Así que de momento pongo a lavar todas las fundas y aspiraré el sofá cuando las fundas ya estén lavadas y secas.
Fijaros la cantidad de las palomitas que se han caído detrás del sofá también. Aquí lo complicado a la hora de aspirar es que las palomitas, mira que he testado las aspiradoras potentes, buenas, pero las palomitas siempre se me resisten al tragar la aspiradora. Ninguna aspiradora de las que he probado traga el tema de las palomitas. No sé en qué está el misterio, si es por el tamaño, cosa que no creo, porque por ejemplo he tenido a veces en el suelo los macarrones secos bien grandes y tanto la aspiradora como la mopa sí que los tragaba, pero palomitas pues se me resisten. Hoy también quiero recortar las hojas amarillas de la monstera. No sé, esta semana se me han amarillentado varias hojas de golpe. No sé si es por el tema de regado, cosa que no creo porque siempre controlo de no encharcarla. Quizás es porque hace falta un poco más del sol, porque llevamos varias semanas de lluvia, días oscuros y pues nada, simplemente recorto las hojas y voy a ver qué tal progresa la monstera a lo largo de esta semana. Fregado el suelo, hoy sí que lo estoy fregando, no estoy pasando la mopa. Comentar, chicas, muchísimas gracias por el consejo, ya lo dije, por el consejo de fregado para cuidar el tema de los gatos. Me ha encantado el líquido Asevi, de verdad. Primero que yo no sabía que existía, siempre compraba la lejía para poder fregar el suelo y ahora cuando fui al supermercado sí que me he fijado y hay una gran variedad de los líquidos para fregar, limpiar, desinfectar el suelo sin que afecte esto al tema de las mascotas, cosa que yo no lo sabía antes. El producto de Asevi para las mascotas, me encanta el olor, me encanta cómo limpia, supongo que también desinfecta bastante bien porque esto es lo que pone en el bote. Y bueno, muchísimas gracias por el consejo. Había visto también la marca que creo que se llama Sanicentro, en fin, había muchísimas marcas. Algunas también me habéis comentado que se puede fregar el suelo con el vinagre y añadiéndole unas cuantas gotitas de el aceite esencial. Antes de ir a comprar el líquido he probado este sistema, limpia bien, funciona bien, pero a mí personalmente lo que no me gusta es el olor a vinagre. No lo eché mucho, sí que es verdad que al principio cuando añades el aceite esencial el olor a vinagre pues como que se va, pero no sé por qué después cuando entro a casa tras secarse el suelo, como que sigo notando el olor a vinagre. No sé si soy yo o el vinagre que he gastado es demasiado fuerte, no sé. Limpia bien, sí, pero como que, no sé, yo prefiero sentir el olor de un fregasuelos. Esto es digamos, opinión personal. Bien, pues mientras que está lavavajillas lavándose, como habían unos cuantos platos y cacharritos que aún no cabían en lavavajillas, pues el resto lo voy a fregar a mano. Aquí sí que es verdad, estoy satisfecha por tener lavavajillas, aunque me gusta la tarea de fregar a mano, me sabe muy mal gastar el tema de agua. Nuestro agua está con el sistema del gas y antes de poner a fregar con agua caliente hay que dejar que corre el agua un X tiempo para poder calentarse. Me sabe muy mal desaprovechar este tipo de agua. Sí que es verdad, podría gastar este trocito de agua pues para fregar, regar, etcétera, pero bueno, como friego a mano así un par de cositas muy a menudo, pues tampoco es el plan de ir acumulando el agua. Por otra parte, al ser calentamiento por el gas, ya sabemos cómo está últimamente el tema de precio del gas, por lo menos aquí en España, y pues sinceramente prefiero gastar en lavavajillas. Hoy, como quiero tener todo bien limpio y despejado en la cocina, mientras que se está acabando el ciclo de lavavajillas, pues todos estos platos que aún se han quedado los voy a fregar a mano. También voy a repasar un poquito el paño por la encimera, por la cocina de la inducción. Sí que es verdad, por las noches cuando estoy cocinando y acabo de cocinar, también estoy limpiando esta zona, así que ahora simplemente repaso un poquito el paño mojado en agua caliente y pues limpio toda esta zona. Limpio también el banco de la cocina. Últimamente estoy gastando bastante cúrcuma para cocinar. Próximamente os compartiré una receta de pollo a cúrcuma. Hago también las patatas con cúrcuma. En fin, la cúrcuma es bastante buena con el fin de desinfectar, digamos, el intestino para su limpieza. Y claro, la cúrcuma ensucia bastante y como tengo el lavaplatos blanco, pues se quedan las manchas de cúrcuma.
Añado un poquito, un chorrito de lejía, rocío por encima con agua caliente y pasado X tiempo pues las manchas desaparecen. Esta es la desventaja de tener el lavaplatos blanco. Yo cuando lo estaba eligiendo se lo comenté a mi hermana me dijo, Marina, ¿tú te imaginas la cantidad de veces que tienes que quitar las manchas de lavaplatos blanco? Dije, no pasa nada, lo voy a hacer. Y sí que es verdad, tienes que hacerlo cada 2x3. Se ensucia bastante, se mancha bastante. Pero bueno, queda bastante bonito. Yo ya he aspirado el suelo en la cocina. Madre mía, cómo estaba el suelo. Migajas, las mismas palomitas, no sé cómo han aparecido allí. Pues estaba bastante sucio. Sí que es verdad. Yo todos los días aspiro por la mañana, al mediodía y por la tarde, pero los domingos por la tarde es algo extra. Siempre los lunes tengo que hacer una doble limpieza, pero bueno, no pasa nada. Hemos disfrutado de un buen fin de semana. La zona de la cocina ya está limpia. Esta mañana también compré la tierra, esta la que me faltaba para añadir a la maceta del árbol de dinero. Mi idea al principio era dejar esta maceta aquí donde está actualmente, pero el gato naranja le está pegando los mordiscos. Me da un poco de rabia porque esta fuera buena zona para este árbol, porque por la mañana pega el solecito, toma suficiente sol, por ejemplo en verano. Pasadas las 11 de la mañana en verano el sol se va un poco más a otra zona y pega un poco más, así que no se seca tanto, pero el gato se le está pegando mordiscos, lo tuve que volverlo ahí donde estaba, en la estantería. Sí que es verdad, en verano tendré que buscar otro sitio porque en la zona de estantería pega muchísimo el sol, prácticamente gran parte del día. Por cierto, la lavanda que la puse aquí en la terraza hace cuestión de días cuando estábamos haciendo la limpieza de la terraza, pues, hola Cosca. La lavanda empezó a sacar unas hojitas así como marrones. Estoy comprendiendo de que se ha quedado demasiado encharcada. Cuestión es que la he regado, pero como estos días hace bastante lluvia, llueve bastante, pues se ve que se encharcó. Y en 4 días se me han puesto las hojitas así. Así que la he sacado aquí para que vaya secándose la tierra. Así que la verdad es que la estoy tocando, está súper hiper mega mojada. Vamos a dejarlo aquí que se vaya secando, espero que se recupere. Es la primera vez que me pasa esto con lavanda. No creo que es por el frío, porque no hacía tanto frío estos días, pero sí que es verdad, llovió mucho y cayendo allí en las macetas y más haberlas regado yo antes, pues se encharcan. Sí, Cosca. La buena noticia es que los gatos, sobre todo este, no están comiendo la lavanda, así que la puedo dejar aquí. Sin embargo, por ejemplo, el árbol de dinero sí que Mix le está pegando unos cuantos mordiscos. Bien, pues aquí está todo limpio, seguimos con las tareas. Os quedáis aquí, vais a entrar, Mix, Cosca. ¡Ey! Vamos a entrar o nos quedamos. Bueno, bien, pues quieren quedarse, pues que se queden. ¿Ves? Mix sí que es verdad que cuando quiere entrar yo no le dejo la puerta cerrada, la dejo así. Cuando quiere entrar empuja él la puerta. ¿Vas a empujar o no? Bueno, pues te quedas aquí, ¿sí? Hola, Gordi. Cosca, ¿no quieres salir? ¿A que no? Chicas, ya son las 5 de la tarde, es mi hora de merendar. Hoy quiero hacer algo rapidito. Saqué todo lo que tenía porque tengo que acabar los productos. Tengo aquí el pimiento verde, dulce. Tengo aquí un poco de rúcula y atún. Voy a gastar las tortitas de maíz porque ya sabéis, soy intolerante al gluten. Básicamente voy a hacer lo que es el de dentro y la tortita de maíz. El problema de las tortitas de maíz, fijaros, es que por lo menos de esta marca, que es la primera que he probado, se rompen con mucha facilidad. Es bastante difícil montar un taco entero, así que simplemente voy a hacer la mezcla de atún, rúcula y el pimiento. Añadiré la mayonesa light y pues intentaré comer como sea las tortitas. Esta receta sale súper rica
con los tacos de trigo. Estos son los que gasto yo para Ismael, le súper encanta, van súper bien. Y pues si no tenéis problemas con el gluten, con los tacos estos de trigo sí que se puede hacer una fajita o un taquito súper bueno. Yo pues nada, tengo que acabar todo este fajo que tengo. Seguramente comeré la mitad, no voy a comerlos todos. Y bueno, la idea está cortar un poquito de pimiento, añadir la rúcula, un poquito de atún y mayonesa, alinearlo con mayonesa. Si no queremos añadir mayonesa para no saturar el tema de las calorías, sí que hará falta añadir las grasas, puede ser por ejemplo el aguacate o aceite de oliva. Ya os he comentado que una de las cosas que me hacía engordar es que no consumía comida suficiente a lo largo del día, según mi actividad. Frenaba el metabolismo, saltar sobre todo las meriendas para mí era habitual. Ahora mismo pongo alarmas para no saltarme las meriendas. Es muy importante, ya no solamente para el tema del metabolismo, sino si por ejemplo hemos comido a las 3 del mediodía y después volveremos a cenar sobre las 8, 9, 9:30 de la tarde, pasa demasiado tiempo entre comidas y comidas y es lógico, es normal que a la hora de la cena nos llegamos con muchísimo hambre. Así que para mí ahora mismo no saltar las meriendas es sagrado. Si he comido ahora a las 5 y ceno sobre las 8:30, pasa tiempo suficiente para digerir la merienda que he comido, para quemarla y llegar con un poquito de hambre a la cena, pero no llegar con un hambre excesivo. En mi caso puedo hacer un bocadito de tostada con jamón, una tostadita con aguacate y salmón, por ejemplo, algo pequeño, algo ligerito con el fin de no hacer una especie de ayuno, conseguir lo que es el espacio entre comida a comida, no llegar con demasiado hambre a la cena y cumplir lo que es el consumo de calorías y nutrientes a lo largo del día. En fin, todo este tema de las comidas seguiremos comentando en los próximos vídeos, ya os he prometido. Seguiremos la serie de lo que es la alimentación en la dieta. A ver, no es que soy nutricionista, pero sí que llevo ya 11 años con mi marido y pues gran parte de ellos seguía una dieta básica, dieta estricta, dieta de definición, dieta de volumen y más o menos pues puedo explicaros cómo lo estoy haciendo yo. Yo ahora voy a ponerme con todo el tema de la compra. Ya os he comentado, quiero hacer preparativos de comida para el tema de Pascua. Mi hijo consume pizza una vez por semana los jueves y suele comer 2 trocitos de la pizza grande. Por lo cual compro una pizza grande, la parto en trocitos, lo envuelvo cada trocito en el papel de horno. El papel de horno lo parto así en cuadraditos y después cuando compro en Aldi por ejemplo el pan o la bollería, las bolsas de la compra estas, las que son de papel, las guardo para poder congelar después, es como que las estoy reciclando. De esta manera tengo provisiones de pizza para 4 semanas y pues los trocitos están partidos, el papel que estoy gastando para separarlos después simplemente lo voy a gastar a la hora de poner la pizza en la freidora de aire. Ya está cortado el papelito, están los 2 trocitos que él consume, es muchísimo más rápido, más fácil, más limpio y todo. También he sacado otras partes de pizzas que he comprado, más bien he comprado panini y he comprado como mini pizzas, las buitonis. Estas las vamos a gastar próximamente porque van a venir los amiguitos a nuestra casa y pues como nada más en llegar a casa lo puse todo en congelador para que eso no se descongelara. Ahora simplemente saco los alimentos de las cajas para poder reciclar las cajas y que no ocupen tanto espacio en el frigorífico. Hora de hacer provisiones de la carne picada. Compro carne picada de mezcla. No es la ternera limpia, es 50 ternera, 50 de cerdo. Mi marido es el que consume gran parte de carne picada a lo largo de la semana. Consume carne picada a 250 gramos al día, por lo cual parto esta carne en hamburguesas de 250 gramos y pues nada, las separo con el film transparente y las congelo. A la hora de cocinar simplemente
simplemente tendré que sacar la hamburguesita, la descongelo si hace falta y la pongo a cocinar. Esto me ayuda a ahorrar muchísimo tiempo a lo largo de la semana. Lo mismo hago, por ejemplo, en cabecera de lomo. También la consume mi marido para merendar. Peso la carne que él está consumiendo, la parto en trocitos, la envuelvo en papel transparente y a congelar. Bien, pues ya he acabado con el tema de los preparativos para el frigorífico. Ahora ya es la hora de aspirar el sofá porque las fundas ya se están acabando de secar en la secadora. Estoy gastando la aspiradora antiácaros. Ya no solamente aspira los ácaros, sino también aspira toda la pelusilla de los gatos, todo el polvo o la suciedad que puede encontrarse en el sofá, que a día de hoy había mucho. So casually keep diving into concrete, so bittersweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Y estos paños de limpieza los lavé semana pasada, ¿os acordáis? El viernes os dije que, oye, voy a doblarlos. Pues no los he doblado, así que voy a aprovechar el poco momento que queda antes de venir a Ismael y pues voy a doblarlos. Últimamente tengo muchos paños de limpieza. Hice una colaboración con Violeta, me enviaron sus paños de limpieza, son increíbles, me súper encanta, es uno de los productos, chicas, de verdad, uno de los paños mejores que he probado en toda mi vida. Aún así tengo unos cuantos paños de toallas viejas que me sirven muy bien para el tema de limpieza de la terraza. Y bueno, los paños de limpieza ya están doblados, perdón. Ahora toca doblar los calcetines. Esto para mí como pelar las pipas, chicas. Sinceramente no es una tarea favorita, sí que es verdad, todo esto lo hago cuando Ismael está viendo la tele, después de planchar me siento y juntos estamos pues juntando los calcetines, doblándolos. No tengo ni un sistema de doblaje perfecto para los calcetines, los doblo más o menos bien, podría hacerlo más perfecto, pero tampoco es que me estoy dedicando mucho tiempo en el tema de doblaje de los calcetines. Ahora que estoy doblando los calcetines me estoy dando cuenta que los estoy lavando dados vuelta, o sea, del revés, y esto quizás no es muy bueno a la hora de lavar los calcetines porque toda la pelusa y la suciedad se queda dentro. Yo hasta ahora no me había dado cuenta, me estoy dando cuenta ahora que estoy editando vídeo. Creo que tengo que planificarme el tema de poner los calcetines a lavar, es decir, antes de poner a lavar ya darles la vuelta, porque si no se lavan, sí, pero la suciedad se queda ahí dentro. La última tarea que me queda por hacer es vaciar el lavavajillas, que ya se había lavado los platos, se habían secado. Aún así, cuando el lavavajillas está lleno de cosas de plástico, tipo los tuppers, tipo las cocteleras, pues el resto de los platos sí que se secan bien, pero el tema de plástico toca volver a pasarle un poco el paño para que se queden secos. Y bueno, chicas, hoy por hoy voy a acabar mis tareas, voy a acabar el vídeo. Muchísimas gracias por vuestra compañía el día de hoy. Gracias, por cierto, por todo el apoyo que estoy teniendo en los comentarios. Sin duda, esto es una comunidad bastante potente. Y nada, voy a acabar las tareas. Muchísimas gracias por verme, por llegar hasta el final, por todo vuestro apoyo. Yo, como siempre, no me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.